En su registro institucional no va a estar porque no es una intervención realizada, pero sí usted al tener esa información, por eso es importante el intercambio, porque ustedes tienen una nómina de todos sus niños asegurados, los cuales, como mencioné, así como los nuestros, los que no tienen seguro y son CIS, que nosotros deberíamos proteger. A las bebés también, ajá, que terminan en... CIS y para la tercera ya consiguió trabajo el papá y ya está asegurado. Uh-huh. Nosotros le ponen su tercera. Con la tercera, claro. Claro, eso, digamos, si usted lo hace en términos numéricos, para usted sus protegidos están, de repente incluso tas con tas, ¿no? Primeras, segundas, terceras. Pero cuando vamos al interior del dato, no son los mismos niños. No son, pues, porque justamente aquellos que se le van a MINSA, también de MINSA vienen a usted y usted también los protege. Eso mismo le pasa a los que están en MINSA. Dice, yo pierdo mi protegido porque he sido de salud o he ido a la clínica y no tiene cómo demostrar que ya lo vacunó. Mientras por eso el sistema, al ser nominal, me va a permitir ver a la persona. Al integrar la data nacional, podemos ver a la persona. No importa, ahorita nosotros, por ejemplo, dentro del sistema MINSA, ya sea Cali o GISMINSA, yo pongo una vacuna y si ese niño ya se puso la vacuna en Tumbes, como le decía, yo lo veo en el sistema, que ya se vacunó, porque está en mi sistema de información. Al integrar el de salud complementaríamos todo lo que nos falta, porque hay muchos niños que van y vienen. Entonces la señorita diría, la licenciada diría, ¿sabe qué? Ese niño, ok, yo inicié primera y segunda, pero ya está protegido. Y si es mi población, porque al final la población distrital con la cual evaluamos es la misma de niños que compartimos, ¿no? Y esa población es la que debería ser con la que se le mida. Ahí viene un tema importantísimo, ¿ya? Y tocando el tema del padrón nominal. Nosotros tenemos metas institucionales, tanto ustedes como MINSA, ¿correcto? En el caso de salud es mucho más sencillo porque ellos saben quiénes son sus afiliados. Me refiero a la identificación, ¿eh? Sí, nosotros también sabemos quiénes son nuestros niños CIS, pero hay otro grupo que no tiene ningún seguro. ¿Sí? Ese que no tiene ningún seguro son esos 4 millones que con el decreto de urgencia se van a integrar al CIS en estos próximos meses. Entonces, esos 4 millones de personas que no tienen seguro pueden demandar atención en nuestros establecimientos, pueden demandar atención en cualquier otro establecimiento privado, incluso municipal. Por ejemplo, hay municipios en el país que también tienen vacunatorios, tienen hospitales municipales, está CISOL, ¿no? Entonces, hay más oferentes de vacunas y al final, como usamos el término, es mi niño, ¿no? Es mi niño el que me miden, el que yo estoy buscando. Entonces, ¿por qué es importante aquí el padrón nominal? Y voy a explicarles de qué se trata el padrón nominal para luego llegar a inferir por qué la importancia de su actualización permanente. El padrón nominal de niños menores de 10 años es una nómina general que identifica a los niños en una jurisdicción geográfica específica, ¿sí? Hablamos de ámbito distrital. El propósito es poder tener el registro único de cada uno de los habitantes de los niños menores de 6 años, en este caso, dentro de un distrito. Esto me va a permitir tener esta nómina e identificarlos de manera única a través de su documento de identidad. Además de otras características importantes, por ejemplo, qué tipo de seguro tienen, ¿sí? El tipo de seguro me va a permitir establecer dónde debería estar atendiéndose y vamos a ver cómo esa información infiere luego también en el cálculo de los indicadores. Para el cálculo de la población asignada, la población asignada actualmente en MINSA es nominal, sale de aquí, de esta aplicación, que es desarrollo MINSA-RENIEC, ¿sí? Y que es actualizada por los municipios y establecimientos de salud. El padrón nominal actualmente en su gran mayoría es actualizado por los gobiernos locales, por los municipios. Sin embargo, los establecimientos de salud también podrían solicitar su acceso para actualizar la información. Y esto es algo que en el tiempo va a ser bastante necesario. ¿Por qué?
Porque la información que llega al municipio, ¿de dónde parte? De sus programas sociales, de la misma data que le da de salud y MINSA, y si la data está incompleta, por ejemplo, en las direcciones, no va a poder asignarse adecuadamente el niño donde corresponde. Entonces, la interacción del padrón nace así. Primero, todas estas instituciones, ¿no? Bueno, no se ve. Todas estas instituciones civiles, ¿no? CIS, Salud, CISFO, Su Salud, CUNAMAS, todos estos instituciones tenían registros nominales de niños, ¿sí? Todos aquellos que estaban ya identificados con DNI. MINSA, a través del GIS-MINSA, que en el 2017 recién era insípido, recién estaba trabajándose, también tenía una data. La que recoge Su Salud de repente es la mayor. Toda esta información se guarda en una base de datos, se homologa con RENIEC. Cuando decimos se homologa, se compara, se verifica que los datos que estén ahí son de las personas que estamos diciendo, y luego esta información genera una base de datos nominal, con la cual desde el año 2017 se calcula la población de cada distrito de niños menores de 6 años. La población ya no es INEI en niños, la población es del padrón nominal. Entonces, de 6 años hacia adelante sí es de la proyección de INEI. En el caso de los niños menores de 6, nacen de este padrón nominal. Entonces, ¿cómo se construye? Se agrupa toda esta data, se homologa, se verifica y luego se pone en una base de datos disponible, ¿sí? Todos los que tienen flechita naranja alimentan el padrón. ¿Quiénes son? En los establecimientos de salud, Su Salud a través del recojo de sus padrones de afiliados, ya sea de población que atiende MINSA o privados, los programas sociales, ¿sí? Las precargas que hacen las regiones, también a través de sus convenios que tienen con el MEF y el MIDIS, RENIEC. Hace un momento hablé del CNB, ¿recuerdan? ¿Qué cosa es el CNB? El certificado de nacido vivo en línea. Cuando un niño nace, en la sala de parto hay una computadora, hay un sistema, el cual el proveedor de atención de salud, en este caso del parto, registra ese nacimiento, inmediatamente se va y se conecta con RENIEC a través de los datos de la madre y se genera el certificado de nacido vivo. Ese dato de recién nacido que sale en el certificado ya tiene el CUI, que es el código de identificación de usuario, es decir, su DNI. Entonces ahorita nadie debería dejar de registrar un recién nacido sin DNI. Por ejemplo, esas dosis, les decía, de BCG que ponen en recién nacido, ¿cuál es el código del CUI? Buscan el certificado de nacido vivo, donde están debajo de las barritas de código, ahí está el número. Ese es el DNI, ese va a ser el número de DNI de ese niño, cuando lo tramiten el plastiquito amarillo y luego que se convierta en el azul. ¿Sí? Entonces, ese es el código único de identidad, y eso nos va a permitir que todos los que van naciendo ya tengan su código único de identificación. Con eso lo vamos a poder localizar en todo el proceso. El CNB, una vez que se registra el nacimiento, ¡pum!, carga ese niño en el padrón nominal, pero con los datos mínimos, porque ahí no tiene nombre, solamente tiene los datos de la madre y datos de la fecha de nacimiento, etcétera, y el parto donde se atendió. Entonces, adscribe a ese niño a ese lugar hasta que alguien lo busque y lo actualice. Entonces, ustedes se imaginan dónde están la mayor cantidad de niños adscritos: en los hospitales, en los centros maternos donde nacen. Entonces, ¿cómo hacemos que eso se distribuya? Haciendo integración con el padrón, diciéndole, este niño podrá haber nacido en la maternidad de Lima, pero vive en Ancón. Este niño puede haber nacido en el centro materno infantil de Zapallar, pero vive en Villa El Salvador. Eso es lo que tenemos que decir al padrón. Esto cumple sus procesos, su ciclo, ¿no? Sistematiza, homologa, identifica de manera única al niño. Lo que tenemos que decirles es de dónde es ese niño ahora. Cuando nace, solamente tenemos la referencia de la mamá. Imagínense que el DNI de la mamá diga que vive en Chulucanas y vive aquí en Caraballo y nace en el materno del Progreso. Los datos que están consignados de la madre van a seguir siendo Chulucanas, Piura,
porque su DNI de la mamá está así. ¿Ese niño a dónde corresponde? A Caraballo. ¿Dónde le voy a decir eso? Cuando actualice mi padrón nominal. Porque además, ese niño va a aparecer seguramente en el GIS-MINSA de ese centro de salud cuando le pongan las vacunas, cuando haga el control de CRET, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes se identifica en el padrón? A todos los niños y niñas tengan o no tengan DNI. No es un requisito que tenga documento de identidad, pero ya estamos diciendo, no, esto es en un contexto anterior, ya estamos diciendo que todos los niños al nacer en parto institucional, en cualquier sede de MINSA o de salud, tienen su certificado de nacido vivo y tienen su CUI. Entonces ese debería ser su dato de identidad. Es importante que se considere como niño nuevo, ya, en el establecimiento de salud que reciba habitualmente. Esto ya es posterior a que ya el niño está registrado. Todas estas instituciones colaboran para alimentar el padrón, ¿no? Las instituciones que cuentan con menores, los establecimientos de salud de MINSA, los establecimientos de salud de e-salud, los programas sociales, Caliwarma, los vasos de leche, el registro civil, todos los datos de niños menores van a confluir en el padrón, pero en la trama, ¿no?, que corresponda, no está completa. Por ejemplo, que les decía, cuando nace en el CNB solamente habrá la fecha de nacimiento, el establecimiento donde se atiende, quién es su mamá, nada más. Después de unos días, cuando ese niño ya tenga nombre, ya será atendido probablemente o en e-salud o probablemente en un establecimiento MINSA. Cuando ya tenga nombre, hay que ingresarlo en el sistema de información, entonces ya está completo su dato. Pero en el padrón se quedó con los datos del CNB. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Actualizar nuestro padrón, ¿no? Los datos se homologan a través de los actores que tienen DNI válidos y la residencia habitual. Más o menos tiene este funcionamiento el registro, ¿no? Por ejemplo, en mi padrón hay 500 niños, pero de esos 200 no son míos, que es el término que normalmente usamos, ¿no? Son de otra jurisdicción. Dicen que son de San Juan de Lurigancho, pero en realidad no viven aquí. Habrán nacido de repente en alguna institución de salud aquí, ya sea pública o privada, pero no son de aquí. Son del RIMAC, son de San Martín de Porres, son de Villa El Salvador. Entonces, ¿qué hago? Yo identifico dónde vive realmente el niño. A pesar de que yo lo esté tratando, a pesar de que yo lo esté vacunando. ¿Dónde vive? No le niego la vacunación. Simplemente identifico dónde vive. Luego, usa DNI el niño o su mamá. Lo más probable es que ya, como les dije, el niño tenga el CUI, tenga su DNI. Luego, ¿qué hago? Localizo al medio mediante las páginas web, si no tengo datos, ¿no? Pero como ya tengo su DNI, ingreso ese dato en el aplicativo nominal. Y reubico al menor con su dirección real. Eso no significa que voy a dejar yo de vacunarlo o de atenderlo, simplemente lo reubico. Esta función la hace el municipio. El municipio hace esto, pero ¿cómo haría el municipio esto si yo no le doy información? Porque la información la tenemos nosotros, con nosotros se atienden esos niños. Yo les comento una anécdota. Hace unas semanas me llama una señorita, no sé ni cómo consiguió mi número, pero me llama mi celular. Y me dice, soy del municipio de Catacaos, en Piura. Me sorprendió. Sí, dígame, usted está en Lima Norte, ¿no? Mire, la niñita tal, y me da su DNI, sus nombres, ¿no?, y fecha de nacimiento. Vive en Zapayal y se atiende en el Centro Materno Infantil Dr. Martín Altuna, que es de su jurisdicción de Lima Norte. Por favor, ¿puede usted actualizar su padrón? Porque sigue diciendo que vive en Catacaos y aquí en mi meta 4 me están pidiendo que le haga seguimiento. Voy al GIS-MINSA, como es nominal, busco a la niña y efectivamente desde los 2 meses esa niña vivía allá. Se había hecho sus vacunas, sus controles de CRET y a los 6 meses le habían hecho tamizaje de anemia y tenía anemia. Y estaba en el segundo tratamiento de anemia, tenía 8 meses ya. Entonces, ¿qué pasa? A ella le controlaban porque, como decía su DNI Catacaos, cuando ella iba a Catacaos a buscar en esa dirección, esa niña no estaba 1000 y tantos kilómetros lejos.
Y seguramente las señoritas, las enfermeras, las licenciadas del centro materno le hacían su seguimiento porque estaban en el GIS. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Reubicarlas. Reubicar a ese niño donde corresponde a través del aplicativo. ¿Qué tendríamos que hacer? Ese dato lo tiene que tener su municipio para que lo pueda actualizar en el padrón, ¿sí? Las variables del padrón son estas, ¿sí? Tiene dónde se atiende, nombre del padre, nombre de la madre, si tiene seguro social, o si es beneficiario de programas sociales, si está en institución educativa. Recuerden que es hasta menos de 6 años, por eso aquí habla de institución educativa. Nivel de pobreza, lengua de la madre, grado de instrucción de la madre. Es obvio que esos datos no están en el CNB cuando nacen. Por eso que los datos de este padrón estarán incompletos. Tampoco está la dirección real. Es necesario que este padrón se actualice periódicamente. Y como les repito, ese dato lo tenemos nosotras en nuestros establecimientos. Tendríamos que facilitar esta información al municipio para que ellos puedan actualizar de manera regular. Ellos tienen personal para hacer ese tema, ¿no? Entonces, este uso de la información nominal que está homologada permite tener una población real infantil de mi distrito. Focalizar los accesos a los servicios de salud. Si yo sé que son niños de salud, si yo sé que son niños de MINSA, yo podría focalizar mi intervención en aquellos que no tienen seguro, aquellos que son CIS, ¿no? Lo que no significa es que le vaya a negar atención a los demás, pero mi principal prioridad está en los niños CIS, en los niños que no tienen seguro. Puedo articular con instituciones educativas, puedo articular con el mismo de salud o con otros oferentes, en este caso de la vacuna. Pero todo tiene que ser a través de intercambio de información estandarizada para que puedan identificar de manera única a ese niño, ¿sí? El sistema le da acceso a usuarios, ya sea para consulta o para actualización. Por ejemplo, ustedes podrían tener acceso como consultantes para verificar, solamente les permite descargar. El Ministerio de Salud también le entrega acceso al personal de salud en los establecimientos para que puedan actualizar el padrón. Estos son los formatos y esta información debe ser remitida a esta dirección de correo electrónico y hacer la solicitud para el acceso al padrón nominal, ya sea como consultante, ya sea como actualizador. La función de actualización actualmente la tienen principalmente el municipio y los establecimientos de salud que soliciten esta función. Los niños y niñas no se deben dar de baja, ¿sí? El padrón automáticamente a los 6 meses, a los 6 años, pues tenemos la fecha de nacimiento, los va a poner en una lista, porque el padrón se enfoca sobre niños de menores de 6, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos los datos ahí, habría que ver la lista de los que son fuera del rango de edad. Sin embargo, a pesar de que es nominal y que está homologado, puede haber también duplicidad. Se ingresa un dato manual, sin documento de identidad, ¿no? Entonces, en los casos de duplicidad, por ejemplo, aquí tenemos un dato, cuando en el padrón tiene un número, cuando ya tiene el número de DNI, se homologa con los datos que están en el DNI porque vienen de RENIEC, ¿no? Se da de baja al que está duplicado y se actualiza con los datos de RENIEC actualizados. Esta es la interfaz del padrón, ¿sí? Tienen que tener un usuario, que normalmente es su DNI, y una contraseña que le asignan para el sistema. No puede entrar cualquiera, como les repito, hay que solicitar el acceso, lo pueden hacer desde sus establecimientos, con la documentación, el modelo que les dejo adjunto, a través de sus médicos jefes. Y todo es electrónico, inmediatamente lo envían a ese correo, el Ministerio de Salud les responde dándoles el acceso o denegándolos, ¿no? Si de ser el caso. Una vez que tengan acceso al padrón, ustedes pueden hacer uso de los reportes, de las consultas, pueden ver sus niños, dónde están, si ya se mudaron, si están dentro de su jurisdicción o no, lo que ustedes tienen en atención, etcétera. Es importante que sepan que todo lo que hagan en el padrón está siendo controlado a través de controles de auditoría. Esta información es sensible y es muy importante que sepan esto. La información sensible y la manipulación de esta información está penada por ley.
¿sí? La información de niños menores no es para uso y disponibilidad de todos, ¿sí? En este caso, ustedes que son personal de salud tienen el objetivo de ¿qué? De hacer seguimiento en el ámbito que corresponde, pero ese dato no puede salir en un padrón, en un Excel y ser repartido como si fuera pues un archivo cualquiera, ¿no? Ustedes pueden pasar su analítico, mira, esas son mis coberturas, pero no pueden pasar un padrón nominal a nadie, es para uso propio. Y las descargas y el control están dados a través de la consulta. Por eso, cuando ustedes le piden un acceso a RENIEC, a MINSA, MINSA se lo manda a RENIEC y RENIEC lo chequea. Si no hay ningún problema, recién les da el acceso, ¿no? Entonces tiene su nivel de control y todo lo que pase aquí está registrado al nombre de la persona que se loguea. Las claves, las contraseñas son personales, por ningún motivo se prestan. Me olvidé, vuelve a pedirlo. No, que quiero ver, no, te lo consulto yo por ti, dime qué quieres, ¿sí? No se prestan ni nada, porque, como les digo, está penado por ley todo lo que es la difusión de datos sensibles, en este caso de niños, ¿sí? Entonces tenemos información en línea, ustedes pueden buscar a sus niños, pueden encontrarlos, pueden cambiarle la dirección y decir, este niño ya no es mío. Normalmente eso lo hace el municipio, como les dije, pero si el municipio no tiene datos, no va a poder hacerlo. Y eso es lo que está pasando actualmente, que la información que aparece en los registros no están realmente enfocados en el lugar donde está el niño. Sí, tiene una aparición inicial y se ha relacionado al establecimiento con una interacción. Yo puedo haber sido transeúnte en un establecimiento y me han asignado como población de ese establecimiento sin querer. Para poder tener la ubicación exacta, debo actualizar la dirección. Los niños también pueden ser buscados a través de la madre, del DNI de la madre cuando no tienen documento. El sistema les establece como un árbol, está la mamá y cuántos hijitos y quiénes son sus hijitos para que ustedes digan de quién se están, a qué hijo de la madre se están ustedes refiriendo, a qué van a actualizar, ¿no? El DNI de la madre sirve para este fin. Tienen disponibles reportes por municipios, cuántas altas, bajas, rangos y edades. Y esto todos son reportes nominales, como este. Lo he difuminado porque son datos reales, ¿sí? Sin embargo, para que sea el padrón completo, estas variables, por ejemplo, no podrían estar en blanco. Y principalmente está en blanco la dirección. Y hago mucho énfasis en esto porque eso es lo que nos va a llevar a colación a lo siguiente que vamos a hablar sobre la importancia de este padrón. ¿Por qué es relevante este padrón dentro de todo nuestro análisis de información? Porque si tenemos datos de niños que no corresponden a nuestra jurisdicción, cuando calculemos los indicadores, que ya les mencioné al inicio, tenemos que sacar de nuestra cabeza que son numéricos nada más, son nominales. Entonces, cuando construimos un indicador, lo que hacemos en el numerador debe estar en el denominador. Entonces, si yo digo niño con vacuna completa, estos niños tienen que estar en mi base de población. ¿Qué pasa si en mi población, en vez de estar mis niños, están los niños de otros? Porque la dirección no ha sido actualizada. No va a salir una cobertura menor a la que realmente tenemos. Y eso es lo que está pasando actualmente. Aquí hay otros medios para que ustedes puedan informarse acerca del padrón nominal, ¿sí? Tiene un Facebook, hay una cantidad de videos sobre los cuales ustedes son tutoriales que ustedes pueden revisar, cómo se actualiza, cómo se interactúa con el padrón nominal. Ahora, volviendo al punto inicial, cómo todo este proceso que acabamos de ver influye en el cálculo de nuestros indicadores. ¿De qué manera? Nosotros, en general, en los indicadores que tenemos, a través de los cuales se nos mide nuestra gestión, tenemos diferentes convenios. Tenemos los convenios FED, ¿sí? Todos sabemos qué son los convenios FED. Son los que funcionan a través de convenios de asignación por desempeño, ¿no es cierto? Suscritos entre los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el MIDIS, el MEF, y lo que tenemos ahí son metas institucionales, ¿no es cierto? Ahí. Tenemos metas, esas metas, ya sea en relación a niños o gestantes, están determinados ¿por quién? Por el cumplimiento de ciertas intervenciones. Y yo mencionaba de manera recurrente el niño con vacuna completa, por ejemplo, ¿no? Si yo hablo de que
nació un niño en un determinado mes, en una cohorte de tiempo, debo determinar que todos los meses, de acuerdo a su calendario de vacunación, ese mismo niño se haya puesto todas sus vacunas. Desde la BCG y hepatitis B hasta los 14 meses que debería haberse puesto ¿qué? ¿Qué vacuna? ¿Cuál? ¿BCG? ¿Cómo? Desde el BCG, pasando por hepatitis B en recién nacidos, de ahí sigue pentapolio, ¿no es cierto? Penta-antipolio, influenza, neumococo, rotavirus. ¿Qué más? ¿Al año? Sí, correcto. Entonces, en esa corte de tiempo, ese mismo niño tiene que haberse puesto. Eso es lo que nos miden los indicadores. No me miden, como les dije, 50 iniciaron y 50 terminaron. Ya no medimos así. Medimos personas. Entonces, por ejemplo, en este caso los indicadores FED, que son unos tipos de indicadores que medimos, cuyo cumplimiento es multianual, tenemos compromisos de gestión con los cuales se busca asegurar la provisión de servicios. Recibimos como instituciones presupuestos, recibimos recursos para poder realizar de mejor manera las intervenciones. Los convenios de gestión en el marco del decreto 1153, en el cual está inmerso todo el personal de salud. El decreto legislativo 1153 establece la asignación de bonificaciones al personal en el cumplimiento de metas, ¿no? Ahí está estructurado. Entonces, ¿qué se dispone? La asignación económica, el bono que recibe el personal asistencial está en base a este cumplimiento. No le pagan porque no cumplimos. Y no es que no cumplamos, quiero ir a ese punto, no es que no cumplan con el objetivo. Llegan. El problema es con cómo nos miden. Y vuelvo al inicio, a cuando empezamos a la exposición. La información es tan útil y sirve tanto, es la herramienta básica a través del cual se nos va a medir si hemos cumplido o no. Y nuestro primer problema es la percepción que tenemos de que sí hemos llegado, pero al final nunca recibimos nada. Por ejemplo, este convenio, ¿no?, que dispone el pago de los bonos al personal de salud, se mide en base a indicadores de gestión. Voy a poner algunos, ¿no? El porcentaje de niños con diagnóstico de anemia recuperados, el porcentaje de niños que recibieron tratamiento o suplementación preventiva. ¿Cuál es el numerador? Son los niños con anemia que hemos recuperado. Pero ¿qué cosa está en el denominador? Todos los niños que cumplen edad, tal, que tuvieron anemia, pero que están en el padrón nominal. Hijis, si no están, ¿sí? Usted puede haber hecho 100, pero si no está aquí en esos 100 se quitan. Solamente van a estar aquellos que aparecen en GIS y padrón nominal. Lo mismo pasa con este de aquí. Y para ir exactamente al tema de vacunas, en el indicador de gestión, están la proporción de niños y niñas de 14 meses, 29 días con vacuna completa. ¿Qué nos dice el indicador? Nos dice que los niños y niñas de 14 meses y 29 días que recibieron el conjunto de vacunas que establece el Esquema Nacional de Vacunación, ahí se excluye BCG porque no todos ponen BCG, pero sí empezamos con las 3 dosis de penta, 3 dosis de antipolio, ¿qué más? 2 dosis de rotavirus, en el menor de un año 2 dosis de neumococo, influenza, sí, todas sus vacunas hasta los 14 meses. Ok, sí tengo mis niños. Porque esa es la percepción que todos tienen. Sí he llegado, no al 100%, pero sí he llegado a coberturar cierta cantidad de niños. ¿Correcto? Pero estos niños tienen que estar, ¿sí?, en el corte evaluado o con el CNV. Ok. Cuando ustedes sacan su cobertura administrativa, números, ¿no? Niños completados, entre su población, probablemente pues lleguen al 80, 85%. Cuando lo hacemos de manera nominal, no llegan ni al 40%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no estamos llegando a todos los niños realmente? No lo sabemos, tendríamos que analizar. Puede estar pasando lo que hace un momento comentábamos con la compañera de salud, que mis niños, ¿no?, que mis niños se están terminando de proteger ahí y yo no los tengo aquí, no los tengo ahí, pero están aquí. ¿Qué tendría que hacer para que ya no estén aquí? Decirle que son de salud, y eso solamente lo puedo poner en el padrón nominal. Porque recuerden, en el padrón decía, tipo de seguro que tiene es salud. Si dijera es salud mi padrón, a pesar de que yo lo haya vacunado acá arriba, lo descuentan y no afecta
a mi cobertura, porque esa asignación poblacional le corresponde a ellos. ¿Qué dice aquí? Niños de 14 hasta 29 niñas que estén en el padrón nominal. Lo mismo pasa con el CRET, aprovechando que estamos en el tema de enfermería, ¿no? Total de recién nacidos que reciben su segundo control de CREAS a los 15 días. Normalmente es alto ese porcentaje. Llega al 90-95% en la mayoría de veces. ¿Cuál es el problema? No registramos la identidad del niño, ¿sí? No registramos al niño en el padrón. ¿Por qué? Ese niño se queda con los datos del CNV de la mamá. Y si la mamá era de otro distrito, ese. ¿Sí? Y se nos queda fuera. Hemos cumplido, pero no está aquí. Y lo que está aquí no lo he tenido yo, está en otro lado. Entonces mi cobertura baja. ¿Sí? En resumen, es esto. Mi niño con vacunas completas, que yo lo he protegido, tiene que estar aquí. Si no está aquí, siempre mi indicador va a ser fatal. Mi percepción es que sí llego, pero hay otras cosas que influyen. Y eso que influye es esto. En realidad son positivos reales, son niños protegidos, pero mientras no estén en el padrón nominal, que fíjense, está en el denominador de todos los indicadores de gestión, revísenlo ustedes. Siempre va a estar afectada su cobertura, siempre. Solución. Actualizar con la municipalidad. Correcto. El municipio tiene personal porque ellos también tienen a ellos les conviene actualizar el padrón, pero están atados de manos porque no tienen los datos. Van a sus programas sociales y ya agotaron su lista porque ahí no cambia. Ya agotaron su lista y ya la pusieron. ¿Qué les falta? Los nuestros. Los niños que son míos, ¿no? Que yo los atiendo, los niños que atiende de salud y que se me pasan, que no deberían estar aquí cubiertos. Yo los puedo seguir atendiendo, por eso la transversalidad de la atención no se afecta. Si es de ella y lo atiende usted, perfecto, no le puede negar la vacuna. Y si es suyo y ella lo atiende, no le puede negar la vacuna. Pero cuando se me mide a mí mi gestión, mi ejecución, yo debería saber disgregar. Yo vacuné de otros y alguien vacunó los míos. Deben estar ahí porque el objetivo es que esté vacunado. Mientras que sigamos con este problema del padrón nominal sin actualizar, vamos a tener indicadores que no reflejen nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes empiecen a trabajar este tema. No les digo que sean ustedes quienes actualicen el padrón, pero como dijo aquí el licenciado, hay que trabajar con el municipio. Coordinemos, siempre vayan al municipio, hay un responsable de Meta 4, responsable de padrón nominal. ¿A quién le entrego mis datos? Les comento como estrategia en Lima Norte que hemos hecho. Vamos a la visita con las nóminas, tocamos la puerta, el niño no está, no vive. Yo soy su tía y él solamente ha puesto el dato para su seguro. Perfecto, señoras, que se siga atendiendo. Tienen que llegar a la población de tal manera para que no les mienta. No, sí vive, mañana está, ha salido, nunca vive ahí, nunca lo van a encontrar. Y tienen temor de decirles su dirección real porque piensan que van a perder su CIS, va a perder sus beneficios. Señora, no va a perder nada. Solamente quiero saber si lo voy a encontrar o si vive en otro lado para avisarle a mi colega que lo visite donde realmente vive. Nada más. Toman la dirección real y luego esa lista de DNIs con direcciones reales se le envían al municipio. Estos niños no son míos. Ya los visité, no viven aquí. Y ese padrón comienza a dar vuelta. ¿Sí? Porque, ojo, eso no quiere decir que como son niños de MINSA, de salud no los va a atender, o que sean niños de salud no los voy a atender, los van a atender. Pero en la medición de su indicador eso se va a desagregar. Entonces, los que les correspondía a usted, Pedrito, Anita, sí deben estar, ¿no? Ellos sí, porque era su responsabilidad iniciar y terminar sus vacunas completas. Si en el intermedio se fue salud y regresó, usted completa y se fue salud, van a ir saliendo, porque van a cambiar de tipo de seguro y viceversa, porque es dinámico. Hace un momento mencionaba, ya consiguió trabajo, era así, pierde su sí, se tiene salud, ya no se convierte en una meta para nosotros, deja de ser una meta para nosotros para convertirse así. Hablando fríamente, ¿no? Hablando
hablando fríamente, al final siempre es responsabilidad de nuestra población. Pero cuando hablemos de información, esa es la forma como debemos identificarlo. Entonces, por eso la percepción, les decía, que tenemos siempre es diferente. Mientras que no entendamos cómo medimos, siempre vamos a tener esa idea de que no es real lo que están midiendo. Ahora ya saben que para que les midan una cobertura de niño con vacuna completa, están mirando Ana, Pedro, Juan, María, aquí. Si aquí están otros que no están aquí, siempre su cobertura va a ser menor. Pueden haber vacunado en número sus 200 niños que tenían, pero si aquí dicen que esos 200 no son suyos, sino solamente 80 y los demás son niños de otros lados, esto se va a convertir en 15%. Entonces, esa es la importancia que tiene el padrón en el cálculo de sus indicadores. Siempre va a ser el denominador de todo. Y si ese padrón no está actualizado, siempre va a verse afectada nuestra cobertura y nuestro desempeño. ¿Sí? No, porque a ese establecimiento no se le mide. ¿No ves que la protección o la vacunación la tiene usted? Se excluye. En el caso de cruzado, por ejemplo, si fuera un niño que es de salud, que usted vacuna, nunca va a estar acá arriba. Porque los que yo voy a buscar acá arriba son niños que no sean de salud, sino con seguro MINSA, CIS o sin seguro. Si es un niño que tiene seguro de salud y usted lo vacunó, aquí arriba no va a contar, pero aquí tampoco. Y si fuera al revés, acá tampoco va a contar y acá tampoco, solamente va a contar los suyos. Pero supongamos que es niño de otro distrito. Yo los atiendo y todo y no he actualizado el padrón. Si no va a aparecer arriba porque ese niño no va a estar acá. Si no está en tu padrón, por ejemplo, pongámoslo con nombre, ¿ya? Tiene un niñito, ¿usted de qué distrito es? ¿Qué distrito atiende? Ya, digamos que atiende en el RIMAC, ¿sí? Y llegó un niñito de San Juan de Lurigancho. Usted lo vacunó, primera, segunda, le puso su tercera dosis, luego le ha puesto sus otras vacunas y lo ha protegido hasta los 14 meses con todas sus vacunas, ¿sí? Porque ese niño primero viene todo ese periodo a donde esté. Porque eventualmente reside en su distrito o porque por un tema de atención o accesibilidad viene. Porque si fuera así, usted tendría que ponerle como residencia visual su distrito para que cuente arriba y cuente abajo. Si es un niño esporádico que viene y usted le pone una dosis desde otro establecimiento, va a estar en su registro de producción, tiene que estar porque usted lo ha vacunado. ¿Sí? También se va a descargar la vacuna que usted le ha aplicado, pero no va a estar aquí y tampoco va a estar aquí, va a estar en el distrito que corresponda. ¿Sí? Aquí al final contamos por DNI, no importa que lo haya vacunado usted o no, porque aquí se va a contar los niños que usted tiene, así lo haya vacunado otro. El tema es que tiene que estar diciendo en el padrón que es suyo. Entonces ya no estamos contando los que yo vacuno. Yo puedo tener 20 vacunas, pero me parecen 50. Son otros mis niños que han vacunado a otros. Ahí están arriba. Pero el problema no es ese, el problema es este. Que aquí aparecen niños que no son suyos, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Su cobertura baja. Aquí solamente estos que están aquí deberían estar aquí. Más los que usted no ha vacunado, ¿no? Más los que usted no ha vacunado. Y si ya estando equiparado ese proceso, entonces usted, la diferencia que encuentre, sí es deficiencia de su servicio, aquellos niños que no ha seguido, que no ha vacunado. Porque si son suyos y no los ha completado su vacuna es porque usted no le ha hecho seguimiento. Ahorita no podemos ver eso. Todo parece que no le hubiera hecho seguimiento a todos y es porque tiene demasiada gente aquí que no es suya. Esto es lo que tenemos que cambiar. Porque esto ya lo tiene, ¿no? ¿Sí? Entonces, licenciados, licenciadas, esa es la importancia que tiene el padrón nominal. Actualmente, ustedes pueden solicitar al Ministerio de Salud, como establecimientos, acceso al padrón para consulta o para actualización. ¿Sí? El trámite es sencillo, está en la diapositiva, está el formulario. También ustedes lo pueden descargar, el formulario está en Word, lo llenan, su médico jefe a nivel de establecimiento lo firma y hacen la solicitud por correo. A la cuenta estadística @minsa.gov.p se identifican, licenciada tal, del establecimiento tal, de la región tal, solicito acceso para actualizar o para consultar.
Al cabo de 24 horas, 48 horas, MINSA le responde con su acceso. ¿Sí? Y ya podrían entrar a ver los reportes nominales de su ámbito. Por eso que ustedes establecen el ámbito del cual quieren su información. ¿Preguntas? Sí. En el momento que nace el niño, Uh-huh. se le otorga el certificado del nacido vivo. Sí, correcto. Y ahí hay un código de CUI. Sí, el CUI Ajá. va a ser su DNI, ¿no? Así es. Ese mismo Ese número. ¿Qué sucede cuando en una institución nace, o en varias instituciones al mismo tiempo nacen? Ese número no puede ser. No. No, se asigna de manera, o sea, este registro es único para la persona. Pueden nacer a la misma hora, al mismo minuto. No, en otra institución. Claro, en otra institución. ¿Cómo que se discrimina, por ejemplo, para salud tantos números y para misa otros? Ah, ya, no. ¿Cómo es? La numeración es aleatoria, es un sistema que tiene RENIEC. Ah, ya, a través de... A través de RENIEC. El registro se reserva, se hace la grabación del registro y se le asigna ese número. Ya. Pueden ser que los niños nazcan en el mismo día, a la misma hora y se registren en el mismo segundo. Son usuarios diferentes en lugares diferentes, son códigos diferentes. No debería haber ese... No hay. Entonces usted explicó ahí que en caso de que ¿Haya duplicado? cuando lo inscriben Ajá. un niño hay un problema de numeración, Duplicidad, sí. se prefiere el que tiene RNI. Ah, ya se refiere a esto. En ese caso, me refería a cuando el niño es ingresado de manera manual, sin documento de identidad. Aquí. ¿No? Sí, algo así parecido dijo, ¿no? Ajá. Que se tenía en cuenta el número del RNI. En este caso, ¿qué ha pasado? A veces, por ejemplo, yo tengo mis programas sociales y el niño está inscrito en el programa social y es el primer registro que lleva al municipio, yo lo ingreso. Pero ahí no tengo el DNI, pues la mamá no sabía, no se acordaba, pero tengo el nombre, tengo el apellido. Entonces yo lo ingresé aquí, ¿no? Le puse Campos Delgado y le puse así, Jason, su fecha de nacimiento y registré tus datos de la madre, punto. Cuando el niño ya tiene DNI, ya está escrito tal cual la mamá lo ha registrado, ¿sí? Porque yo lo puedo haber escuchado así o haber copiado de algún lugar así. Así es. Tal cual viene de RENIEC, los datos se actualizan, ¿no? Todos sus datos, y ese se da de baja, a ese registro que fue manual. Pero no se refería entonces al número del DNI. No, Otros datos. correcto, a los otros datos. Cuando se hace un registro manual que el sistema permite, lo que hace es registrar al niño como hijo de, ¿no es cierto? Asigna a la mamá y le registra un hijito. Ese hijito, hasta que complete sus datos en RENIEC, va a estar ahí pendiente, como en ese caso, ¿no? Dice código de padrón, ve arriba, 900. Aquí este código de padrón es igual al código del DNI. Aquí no tenía. Aquí cuando yo lo registré en el padrón, no tenía documento de identidad, no tenía. Es el código que le da el padrón cuando yo lo registro. No, este código es el padrón. Cuando yo registro en el padrón, me da un código del padrón. Como no tenía DNI, lo dejé en blanco y le registré los datos manualmente. No tiene nada que ver con el código de acá de... Aquí, el código del padrón y el código DNI son los mismos. ¿Por qué? Porque el código del padrón debería ser su código de DNI, sino que en ese momento que yo lo registré, no había DNI. ¿Y por qué aparece ese otro código? Ese código se lo asigna el padrón como código único al momento de ingresarlo. Como ese niño no existía en mi padrón, yo lo agregué. Tiempo después el niño ya tiene su DNI. Entonces yo doy de baja ese código temporal y se queda con su código de padrón igual a su código de DNI. A ver, mire, nace un niño. Lo que pasa es que al momento de yo no tengo datos de ese niño no tiene DNI, ¿correcto? Pero yo lo encontré en un listado de un programa social, por decir. Entonces yo lo registro. Como no tiene DNI, lo dejé en blanco. El padrón, el sistema, le da un código único. Ese código no lo va a tener nadie, lo da código único, ¿sí? Registro sus datos, puedo haber escrito mal incluso, ¿sí? Perfecto. Cuando ese niño ya tiene un documento de identidad, lo que prevalece para el padrón es su documento de identidad, tanto para el padrón como para su DNI. Y este queda anulado, por eso se da de baja.
Ese código temporal también es único, pero se da de baja, ya no le asignan a nadie tampoco. Así es. Sí, fue temporal nada más. Al momento de inscribirse, porque no tenía documento de identidad ese niño. Por eso al inicio decía, ¿quiénes van a registrarse? Todos los niños, independientemente que tengan documento de identidad o no. El sistema le asigna un código hasta que ya tengan DNI. ¿Sí? ¿Preguntas? Las veo un poco asustadas. Ok, vamos a terminar con el... Sí, quería... Por ejemplo, si una mamá que se atiende en una posta médica, no se atiende en la posta y tiene que ir al hospital a atender. Nace y el bebé lo registran, le ponen las vacunas HB y la BCG, y ya como ya fue atendido, fue de alta, y a los 2 meses regresa a la posta. Empezamos con la primera pentavalente Con antipolio C. y los indicadores va para el hospital. No. A ver, el indicador de vacuna completa para hospitales incluye BCG y hepatitis B. Para los que no son hospitales, no, porque obviamente como no nacen ahí no se vacunan. Entonces sería, ahí si incluyéramos para un primer nivel, por ejemplo, vacuna, entonces estaríamos sesgando el indicador, porque yo sé que ahí no van a nacer. Ahí empezarán desde la segunda dosis, de dosis de 2 meses hacia adelante, pero las de recién nacido no se cuentan en ese nivel para el indicador. En el detalle de los indicadores de gestión, establece qué vacunas son las que se creo que lo tengo aquí, se aplican, ¿no? ¿Qué cosa cuento para considerar niño con vacuna completa? El primer nivel no incluye BCG ni hepatitis B, sí lo hace a nivel de hospital, porque ahí obviamente como nacen, incluso yo les diría a los centros maternos infantiles donde nacen también deberíamos incluir BCG y hepatitis B. Solamente a los que desde los 1-3 hacia abajo no debería medirse ese indicador, porque en el materno donde nacen yo debería ponerle BCG y hepatitis B al recién nacido. ¿Sí? Para ir concluyendo, solamente vamos a repasar algunos criterios básicos donde regularmente cometemos el error en el registro GIS. ¿Sí? En primer lugar, saben que la hoja GIS se utiliza de manera individual, personal, nadie puede registrar por otros. Nadie puede compartir la actividad con otros, nadie puede registrar la misma actividad que otro. ¿Sí? El registro es individual, no importa la condición laboral que tengan. ¿Sí? Solamente no registran practicantes, alumnos. Sí registran cualquier profesional o técnico que tenga atención directa con pacientes, además del personal técnico de enfermería, auxiliares. ¿Sí? Entonces, en la hoja superior, en la parte superior, yo uso una hoja para la mañana y uso una hoja para la tarde. No registro todo junto. ¿Y qué sucede? Muchas personas usan una hoja GIS todo el día y eso ¿qué nos sesga? Primero, que si he estado todo el día voy a pensar que solamente trabajo por la mañana. Segundo, no voy a poder dimensionar la carga de atención que hacen en ambos turnos. De repente la gente viene por la tarde y no viene por la mañana, entonces en la tarde tengo que poner 2 colegas, no 2 enfermeras, y por la mañana solamente dejar un turno. Hay situaciones así en la población, no sabemos, los niños vienen por la tarde, las mamás están más libres por la tarde, de repente en la tarde tengo que abrir con 2 personas, con 2 recursos humanos y en la mañana solamente 1. No lo puedo ver si ustedes registran todo en un solo turno. Tiene que ser una hoja para la mañana, una hoja para la tarde. Luego en la parte superior, establecimiento de salud de manera clara, el servicio y quién hace la prestación. ¿Sí? ¿Quién hace la prestación? De ahí va a salir su producción. El ámbito en el cual se desarrolla siempre es ya sea consulta externa o actividad extramural. Estos son indicadores estándares. ¿Sí? Hace un momento hablábamos de que intercambiábamos información a través de indicadores estándares. Estos son indicadores estándares. El Decreto Supremo 024/2005 establece 9 estándares de salud. Dentro de ellos está el establecimiento de salud, la unidad productora de servicios, el prestador,
el usuario, el código de enfermedad y el código de procedimientos. En la hoja GIS hay 7 de los 9 estándares de salud. Los otros 2 que faltan son el episodio de atención, ¿sí? Y el código farmacéutico que no registramos en el GIS. Entonces, de los 9 estándares de datos de salud, 7 se registran en el GIS. Ahí están marcados 4, 5, 6 y el financiador, que vendría a ser el 7º. ¿Sí? Son 7 que están en la hojita. Ok. Habíamos dicho que nuestro registro es nominal. ¿Sí? Nuestro registro es nominal y por eso registramos nombres y apellidos. Ustedes me pueden decir, pero ¿por qué tengo que volver a poner nombres y apellidos y fecha de nacimiento si aquí ya estoy colocando el DNI de la persona o el documento de identidad? ¿Qué sucede? Al procesar el registro, a veces por un numerito, por una letrita que no se entiende, el 2 es 8, el 5 es 6, este niñito de 2 años o 2 meses se convierte en un adulto mayor. Esta niña con BPH se convierte en varón. Simplemente porque el registro aquí, o por la letra, o por un número que cambiemos, se convierte en otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Al procesar, lo que hacemos es ingresar el documento de identidad que ustedes consignan. Si ese DNI, al momento de consultar a RENIEC, no corresponde a este nombre, inmediatamente descartamos este DNI, colocamos sin documento y lo hacemos nominal escribiendo el nombre y apellidos, además de la fecha de nacimiento. Si no hubiera, como que a veces no hay, ese registro no se puede ingresar y lo perdemos. ¿Sí? Entonces es obligatorio registrar nombres y apellidos y fecha de nacimiento, además del documento de identidad. Ahora, el documento de identidad identifica a la persona en atención. Si bien es cierto, usamos DNI para los nacionales, también tenemos población extranjera. ¿Cómo registramos a los extranjeros? Tenemos documentos válidos para ello. Documentos de identidad válido es el pasaporte, el pasaporte, el carnet de extranjería, ¿sí? El pasaporte, el carnet de extranjería y otro documento de identidad válido es la carta andina o la cédula, ¿sí? Si no tuviera cualquiera de estos 4 documentos, simplemente es indocumentado, sin documento. Y se ingresa con nombres y apellidos y fecha de nacimiento, además de decir que es extranjero. Es un ejemplo, obviamente, ¿no? Registro CE, que significa carnet de extranjería, y pongo el número de carnet de extranjería. ¿Qué sucede? A veces los documentos de extranjeros tienen 8 dígitos. Y si no le ponemos que es un documento de extranjero, ingresamos como si fuera DNI y eso coincide con un adulto, con otra persona. Y hace inválido el registro. Entonces hay que decirle, 8 dígitos son un carnet de extranjería. Entonces el que procesa la información en el estadístico cambia la condición de DNI por carnet de extranjería. Si fuera pasaporte, P. Si fuera otro documento como el que les mencioné, ¿cuál eran? Carta andina o cédula. Carta andina, cédula, carnet de extranjería y pasaporte. Esos son los 4 únicos documentos válidos. El PTP o ese código que le da con E, el CIS, no son documentos de identidad. Cuando están haciendo su trámite para afiliación del CIS, le dan un código temporal. Ese tampoco es de identidad, ¿sí? Solamente son válidos estos. Si no tuviera alguno de ellos, sin documento. Y se hace nominal con los nombres y apellidos. Luego registramos el país. Esto es muy importante, ¿sí? Que pongan carnet de extranjería y luego el país. Pasaporte del país o cualquier otro documento de identidad indicando que es el país de residencia o de procedencia. En este caso, no se trata de ciudad, ¿sí? Vamos a colocar Chile, Ecuador, Colombia, China, ¿sí? No hay acá la longitud para el documento de identidad es de 11 caracteres a 12, no hay ningún problema. Vamos a empezar a registrar eliminando los ceros hacia la derecha de ustedes o izquierda, ¿sí? Los ceros al inicio, eliminamos los guiones, no los registramos, solamente los números o letras, porque algunos carnets de extranjerías o cartas andinas tienen letras también.
Vamos a registrarlo allí, ¿sí? El país. Luego la historia clínica. En teoría, nuestra historia clínica debería ser el mismo número de documento de identidad, pero estamos en un proceso de cambio. La norma vigente de gestión de historia clínica se establece que el documento de identidad sea nuestro número de historia clínica. Pero por muchos años nuestras historias clínicas han sido numeradas de manera correlativa. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer es conformar nuestros comités de historias clínicas en los establecimientos. ¿Para qué? Para empezar a hacer un proyecto de actualización de nuestros archivos. Hay que modificar nuestra estructura de archivos de historias clínicas y la recodificación de los mismos a través del documento de identidad para dar cumplimiento a la norma que muchas veces su salud viene y nos supervisa, ¿ya? Mientras tanto, seguimos registrando como aparece. ¿Qué pasa si hacemos una campaña? Ya no usamos folios. Todo es DNI, ¿sí? Luego tenemos en el caso del financiador, regularmente el pagante, regularmente el CIS, que es 2, 10, que es gratuito, y el 11, que es el exonerado. ¿Sí? No tenemos otra opción. Si es un niño de salud, ¿por qué? Solamente pondríamos e-salud si e-salud hace lo mismo que hace el CIS con nosotros. ¿El CIS qué hace? Nos reembolsa. Ahorita no hay intercambio prestacional. Si un niño de salud viene, yo lo atiendo porque la vacuna es gratuita. Entonces, ¿qué registro? 10. Solamente van a ser 3 cuando intercambiemos la trama de datos con e-salud. Ellos sí van a ser 3. Los que atendemos nosotros por ahora son otros, ¿sí? Todo lo que no cobramos en el servicio, todos los servicios que no se cobran, que son gratuitos, son 10. ¿Sí? Cuando salen a hacer actividad extramural, campañas, siempre es 10. ¿Sí? Luego tenemos el exonerado, que es el que pasa por los servicios sociales o quien hace sus veces y se le exonera. El que subvenciona ahí es el establecimiento. Los grupos étnicos. Me ha sorprendido que muchos sigan poniendo 80 por mestizo. Ya desde el año pasado no usamos ese código. No. El grupo étnico es 58. ¿Sí? Es 58. Hemos homologado con el Ministerio de Cultura, con el Viceministerio de Interculturalidad, el catálogo de los grupos étnicos. Entonces, el mestizo es 58. En las regiones donde hayan afincamientos étnicos, deben identificar el código que corresponde a los grupos étnicos de su procedencia para poder utilizarlos de manera diferenciada. Ahora, en el caso de los extranjeros, ¿qué ponemos? ¿Qué registramos? Igual, 58. No vayan a poner otros. Otros es otros grupos originarios del Perú. ¿Sí? Los extranjeros también son 58. Sí, ya no es 80. La tabla solamente tiene 60 códigos de grupos étnicos. Luego pasamos a la edad. ¿No? La edad es puntual y al final en el registro manual del GIS es referencial porque el sistema lo calcula con el dato de RENIET y la fecha de nacimiento. Entonces, les mencionaba al inicio de la exposición en la mañana, les decía, a veces viene el niño a los 2 meses, al mes 28 días y sabemos que no va a venir 2 días después, entonces le aplico su primera dosis de antipolio, de pentavalente. Si yo lo pongo tal cual en el sistema, va a decir todavía no tiene 2 meses, no se puede vacunar. ¿Qué haríamos ahí? Dentro del periodo, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya no habría problema. Vamos a registrar días del 1 al 29, los meses del 1 al 11 y los años del 1, al 100, pues, ¿no? Si hubiera alguien que tiene más de 100 años. Luego, masculino, femenino y la parte antropométrica, que corresponde a los valores de peso y talla, que es obligatorio ahora. Ya no vamos a usar 100 el otro año. Entonces, vamos a tener el dato de peso y talla. Obviamente, el registro de peso y talla es obligatorio en los servicios donde voy a hacer uso de ese dato.
No voy a poner peso y talla en odontología, en psicología, ¿no? Sí en medicina, sí en nutrición, sí en enfermería, en CRET. Entonces, peso y talla, peso en kilos, talla en centímetros, hemoglobina cuando disponga del resultado, ¿sí? De hemoglobina, cuando yo leo un resultado, no cuando lo pido, ¿no? O cuando lo encuentro de hace varios meses en la historia clínica, no. Cuando yo leo el resultado, pongo el valor de la hemoglobina y pongo la fecha de cuándo ha sido ese examen, que no necesariamente va a ser el día de la atención, puede ser unos días antes, ¿no? Esa fecha del examen es el que va aquí. Y el resultado, que obviamente va a determinar seguramente alguna condición clínica. Luego tenemos el perímetro abdominal, que se realiza en toda la atención integral. En la atención del adolescente, la atención del adulto mayor, debería estar presente. Sobre todo si por aquí aparece en el registro GIS la valoración del perímetro abdominal. Debería estar registrado también el valor aquí. El perímetro cefálico solamente en niños, en el CRET, hasta los 2 años. ¿Sí? Esos datos son opcionales, como les dije, peso y talla obligatorio, siempre y cuando sean servicios a los cuales voy a utilizar esa información. Psicología, odontología, oftalmología no usan peso talla, no tendría sentido que lo registre, ¿sí? Pero sí, ok, donde sea, correcto, si es necesario para la intervención que estoy realizando se registra, ¿sí? Igual el perímetro abdominal, ¿sí? Si hago una evaluación de perímetro abdominal debe estar el valor ahí. Luego tenemos el registro de la condición de ingreso al establecimiento y al servicio. Ese es un dato importantísimo, ¿sí? Vamos aquí a este punto. El ítem 17, el ítem 18 tienen la condición nuevo, continuador y regresante. ¿Saben cuándo es nuevo? ¿Cuándo es nuevo? Cuando viene, pero no sean tímidas, pues hablen fuerte. Cuando viene por primera vez en su vida al establecimiento o al servicio, ¿sí? Un paciente continuador, el que viene de segunda a más veces en el año. Un paciente reingresante. Un paciente reingresante. Se ha ido a otro sitio y regresa. El que viene por primera vez en el año, no importa cuánto tiempo hacia atrás haya venido. Puede haber venido el 31 de diciembre, el 2 de enero es regresante. Puede haber venido el 20 de enero del 80 y viene hoy, ¿qué estamos hoy? Viene hoy es regresante. La primera vez en el año, ¿sí? No importa cuánto tiempo hacia atrás. Si ya vino antes a mi establecimiento, a mi servicio, la primera vez en el año que llega es reingresante. ¿Por qué este dato es importante? Porque de esta información se obtiene, así es, se tienen 2 datos importantes: los atendidos y las atenciones. ¿Sí? Ojo, no estoy hablando de vacunación, estoy hablando de datos relacionados a indicadores del establecimiento y del servicio. Los atendidos son los nuevos y los regresantes, y las atenciones son todas. ¿Sí? De esta información yo obtengo 2 indicadores importantísimos, que son la extensión de uso y la intensidad de uso. La extensión de uso, que en términos, como bien lo ha mencionado la licenciada, es la cobertura de atención de salud. ¿A cuánta de mi población he llegado por lo menos una vez con una atención que, estando siempre en primer nivel, obviamente debe ser preventiva, ¿no? Debería empezar a ser preventiva. Entonces, esta es la cobertura de atención. Si yo les pregunto, ¿a cuánto debería llegar? O ustedes calculan a cuánta de su población llegan, ¿ustedes qué me dirían? ¿A cuánta de toda su población así, a lo que ustedes estimen? Sin tener números en su cabeza, sin más o menos. De toda su población, mi población son 500 niños que tengo. ¿A cuántos de esos 500 niños han llegado? Aprox, en el año. Normalmente llegan. ¿A todos? 80%. Va a depender mucho. ¿De qué?
Si son ustedes los únicos que ofertan servicios de salud en su distrito, en su ámbito, seguramente que la cobertura va a ser un poco mayor, porque no van a ir a otros lados más que ustedes, ¿sí? Pero si hubiera de salud, por ejemplo en Lima, que representa casi el 20% de todas las intervenciones de salud, entonces ya nuestra cobertura es menor, ¿sí? Se reparte. Y eso también debería influir, ¿dónde? En los indicadores, porque si no todas las personas vienen conmigo, el resto de personas debería protegerse en el otro sector, ¿sí? Entonces es importante esto, porque este indicador, si ustedes lo sacan, con el registro que tenemos no llega ni al 20%. Y ustedes me dirán, no creo, no puede ser así, porque seguramente debe estar sobre 60, 70% en algún lugar donde hay salud, y probablemente un poco más donde solamente somos nosotros quienes ofertamos la atención. El problema está en el registro. ¿Qué pasa? A todos les ponemos continuador. A todos. ¿Y qué pasa? Se convierten en atenciones y se incrementa la concentración. ¿Sí? Hay establecimientos en el país, si ustedes lo pueden ver en el Reunis, entren al Reunis y van a ver ahí, atendidos y atenciones. Hay establecimientos en el país que en el 2018 han atendido 28 atendidos y 1.800 atenciones, puestos pequeños. ¿Qué significa eso? ¿Y eso es real? Es imposible, o sea, 28 personas, no creo que haya un distrito o un ámbito donde haya solamente 28 personas. Y que solamente he atendido de toda mi población 28 y esas 28 han venido 1000 veces con este indicador. No puede ser. ¿Eso por qué? Porque cada vez que vino, la primera vez en el año que le debía haber puesto reingresante porque ya había venido antes, le puse continuador. Todas las veces que vino le puse continuador, ¿no? Y a los que vinieron nuevos también les puse continuador. Así es. El continuador es el que viene de segunda a más veces en el año. ¿Sí? Ahora en enero, si sus pacientes ya vinieron este año pasado o antes, no importa cuánto tiempo antes, en enero, ¿qué van a hacer? Reingresantes. Todo ese enero, febrero van a tener una cantidad de reingresantes grandes, más los nuevos que recién están llegando. Los que se atiendan de segunda a más veces recién serán continuadores, pero en la segunda atención, no en la primera. Es decir, si una persona va a un establecimiento de salud por primera vez, solo una vez va a ser nuevo. Así es, una sola vez en su vida, nunca más. La siguiente vez que venga por primera vez en el año será reingresante. Y esas dos condiciones son las que suman los atendidos, porque son aquellos que deben venir a mi establecimiento por lo menos una vez. Y yo le tengo que ofertar justamente las prestaciones preventivas como la vacunación. Si fuera un adulto, la vacunación en adultos. Si fuera una gestante, la vacunación en gestantes, sus controles prenatales, ¿no? El CRET para identificar riesgos. Ahorita lo que hacemos es, no hacemos mucho en temas de prevención, porque las personas, todos en general, vamos al establecimiento de salud cuando algo ya tenemos afectado. Porque nos arde la garganta, porque no puedo hablar, me duele el oído, tengo gastritis, me duele la pierna, etcétera, ¿no? Por algo vamos. No hay esa cultura de decir, wow, no me he puesto mi vacuna, me toca mi hepatitis B, porque no conozco qué es la hepatitis B, y ahí hablamos de prevención, estamos en primer nivel, promoción. La gente debe saber que debe vacunarse. Hacemos esas cuñas radiales, ven, vacúnate y eso, ¿no? Y la gente no llega. Algo tenemos que hacer para que entienda que es importante. Si ustedes se dan cuenta, las mamás tienen en su chip muy metido que la vacuna es importante, por eso traen a sus niños. Pero cuando se acaba la vacuna, el CRET se cae. Miren su estadística. Cuando la vacuna y el CRET están casi juntos a los 7, 8 meses, hasta ahí está el CRET parejito casi. De ahí, ¡pum!, se cae. Otra vez en el año lo vuelven a traer y otra vez se cae. Primero porque el CRET obviamente demanda más tiempo y la mamá a veces no tiene el tiempo de esperar 40 minutos y esto y lo demás. Peor si le hacen su tamizaje de anemia y tiene que pasar al médico y tiene que tratar si ya se hace o no, más tiempo. Entonces prefiere la vacuna, sí, es rápida,
tiene, después de tantos años de trabajo, ¿no?, metido en su cabeza que es importante. Entonces, algo tendremos que hacer también con el CRED para que el CRED también, porque en el CRED, ¿qué cosa encontramos? Aparte del tema del dosaje de hemoglobina, evaluación del desarrollo, ¿no?, problemas del desarrollo en los niños, y la mamá tiene que entender también eso. Tendríamos que empezar a trabajar también esa parte para ver de qué manera también empezamos, ¿no?, empezamos a que se haga una adherencia al control de CRED. Se pierde, al sexto control, séptimo control, se va cayendo y disminuye. Pueden verlo ustedes en sus propias estadísticas. Para precisar, con respecto a los nuevos, si van al centro de salud, o inscribo como el primera vez que viene al centro, como está registrado por su DNI, va a otro centro, y en el otro centro también va a ser nuevo. Así es, correcto. Es nuevo, esto es mi establecimiento y mi servicio. Gracias por su comentario, porque me va a permitir aclarar algo. Muchas veces pensamos, y justamente era la parte que estaba aquí determinada, que como ya el niño viene con su primera dosis de otro centro, yo voy a continuar, correcto, con la segunda dosis. Y le pongo nuevo en mi establecimiento, continuador en inmunizaciones. Eso es un error. Es nuevo, ¿sí? Y la continuación va en la parte del diagnóstico, segunda dosis, tercera dosis, ¿sí? Esto corresponde a mí. En mi establecimiento es nuevo, en mi servicio es nuevo. No hay otra condición que pueda existir. Bajo lo que hemos mencionado, ¿puede ser continuador en el establecimiento y nuevo en el servicio? ¿Puede ser continuador en el establecimiento y nuevo en mi servicio? ¿Por qué sí? Puede haber estado en medicina, una gestante en control prenatal, le toca su vacuna nueva en inmunizaciones. ¿Sí? ¿Puede ser continuador? Sí. Y ahí me detengo para hacer una tingencia respecto justamente a esto. Toda la actividad extramural, toda, de cualquier índole, toda actividad extramural siempre es continuador. ¿Sí? Las visitas, las intervenciones en colegios, las campañas, etcétera, todo. Así nunca haya venido a tu establecimiento de salud. Si tú lo encuentras en una visita de salud familiar, si tú lo encuentras en una campaña, siempre es continuador. Nadie me va a preguntar por qué. Sí, está exacto. Cuando alguien les diga algo, ustedes tienen que saber, tienen que preguntar por qué. Si yo les digo, toda la actividad extramural es continuar, y ustedes se van a su centro y van donde su colega, dice, colega, por si acaso las visitas y lo que hagamos en el colegio es continuador. ¿Por qué? Porque en un diplomado me han dicho. No, tiene que saber explicarle por qué. Y usted ya aprendió cómo se sacan estos indicadores. El continuador, ¿qué me genera? Solamente atenciones. Un paciente atendido es el que viene a mi establecimiento. Si yo hago una actividad extramural, no puedo generar atendidos. Esa es la explicación. Y sí, en algún momento puede ser contradictorio, porque yo puedo tener un paciente en la visita, en la captación o en la campaña como continuador, y que luego venga a mi servicio y recién sea nuevo. Correcto. Sí, se va a dar esa condición. Solamente porque la actividad extramural solamente me puede generar atenciones. ¿Sí? La actividad extramural de cualquier tipo me debe generar solamente atenciones. Atendido es cuando viene a mi establecimiento o a mi servicio. ¿Sí? Esas atenciones según la jurisdicción geográfica. Así es. Claro, son las atenciones del establecimiento. Y para el cálculo de estos indicadores, ¿verdad? Ojo con eso también. Para el indicador de estos dos indicadores se excluye la actividad extramural, es solamente intramural. ¿Sí? Si no, esto va a salir pues inmensa la concentración, ¿no? Claro, las campañas me generan solamente atenciones. Esas campañas se excluyen del cálculo del indicador de extensión de uso y de intensidad de uso. ¿Sí? Ok. Dicho esto, las condiciones nuevo reingreso, nuevo continuador y reingreso continuador, que están aquí abajo, no existen, ¿sí? Voy a volver para allá. Sí. El niño de 11 meses que le terminé su 11º control y viene el siguiente mes para el primer control del año
Ujú. ¿Ese va a ser nuevo o continuador? Si es dentro del mismo año, Sí. a ver, repitamos para que todos entendamos el... Ponga un mes. Tiene 11 meses, ¿Y en qué mes estamos? estamos en noviembre. Ya, noviembre. Tiene 11 meses, le hice su onceavo control. Su 10º control. Sí. O sea, él termina, Ya. hago el TA, termino con el menor de un año. ¿Sí? Ya, no hay TA en el control de CRED. No, en el onceavo control sí, pues. No, Inicio y finalizar. ese es en el plan de atención. Ah, ya. Bueno, ya eso. Entonces, Ya. En el control de CRED usted le va a poner 11. Y luego viene, por ejemplo, el 22 de diciembre, que justo cumplió un año. Ujú. ¿Cómo lo consideran? ¿Continuador? Continuador, primer control del año. Ah, ya. Continuador aquí, control CRED definitivo 1Z001. Si fuera al revés, si es en enero, ahí sí es nuevo. Ahí sí. No, reingreso. Control de CRED definitivo 1, ¿sí? El control de CRED se enumera para la edad, pero eso no determina la condición de ingreso o al servicio, ya al establecimiento o al servicio. Ok, habíamos estado en esta hoja y solamente para concluir, utilizamos el registro. El primer ítem siempre debe ser el motivo de atención. ¿Por qué vino? Así no sea lo más grave, lo más importante que atiendan, ¿sí? Luego, en el orden que ustedes describan la intervención, siempre que tengan un registro que use 2 campos lab continuos, ese siempre debe ser el último, ¿sí? Y luego vamos a usar presuntivo, definitivo, repetido, solamente para los diagnósticos. Para los procedimientos y actividades, siempre definitivo. Para los controles, repetido. El campo lab, como ya saben, es un campo comodín que se utiliza para tomar valores diversos. Número de controles, número de personas, número de sesiones, etc. Y el último código que corresponde a la codificación, ya sea por el catálogo para los procedimientos o por CIE 10 para los diagnósticos, ¿sí? Los errores más frecuentes que cometemos entonces están en relación a cómo veo la hoja GIS cuando la lleno. A veces omito valores en el campo lab. Todos los controles de CRED, todas las vacunas tienen un valor en el campo lab, salvo, en el caso de las vacunas, las dosis únicas. Si yo omito el control de CRED, el número de control, eso no va a salir en mi reporte jamás, así le haya hecho el control completo. Debo indicar el número de control para la edad. En el recién nacido, del 1 al 4, en el menor de un año, de 1 a 11 meses, del 1 al 11, en el niño de un año, del 1 al 6, y vuelvo a numerar como mencionaron en el ejemplo anterior, y del 2 a 4 años, 4 controles por año, ¿no? Entonces debería ser 1, 2, 3, 4. Siempre el mismo código. La suplementación igual. Si usan hierro polimaltosado, P01, P02, P03, ¿sí? Con el Z298. Si hubiera en la evaluación del desarrollo alguna alteración, F82X, y en el campo lab el área que se afecta, área motora, área de lenguaje, área social, cognitiva. Si hubiera más de un área afectada, F83X y campo lab en blanco. Son criterios de registro que deben estar expresos. Si no se dan esas condiciones, esto que ustedes están haciendo no aparece en los registros de reporte. Sin embargo, hay un proceso de subsanación que sí se puede hacer, que es el control de calidad, pero debería hacerse durante el mes, ¿no? No voy a estar corrigiéndolo de enero en diciembre. ¿Por qué? Porque la estadística nacional cambia. Acuérdense que es un sistema en línea, ¿sí? Ok, quiero agradecerles a todos su atención. Me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, realmente qué excelente la ponencia, muchas interrogantes, muchas inquietudes de nuestra misma ponente. Un aplauso, por favor, enérgico para nuestra ponente. Agradecida estamos, Patricia, realmente muy buena información y realmente nos ha traído la última hoja GIS. Realmente con esto ya lo pueden aplicar, lo pueden consensuar y sobre todo las interrogantes en todo lo que es las vacunaciones con los niños. Y miren, inclusive los niños que no están bien registrados con el DNI, cuánto ya no se puede duplicar la información, ¿no? Sino es ver la veracidad de la información que se da, porque realmente todo esto es producción de enfermería y si no lo hacemos correctamente,
realmente no estamos dando una buena información, ¿no? Y obviamente también el paciente, en este caso el niño, va a tener una información no adecuada, ¿no? Y informar bien a los padres con respecto a eso, y estas son las actividades netamente de enfermería. Así es que realmente muchas gracias. Pasemos al break para la siguiente ponencia después.